Durante los últimos siglos, la arqueología ha sido una de las ciencias que nos ha dado los descubrimientos más asombrosos sobre nuestra historia y el mundo en que vivimos, dándonos luz sobre nuestro pasado y las cosas que ocurrían en tiempos incomprendidos, desconocidos y muchas veces salvajes. Y sobre esto es lo que te contaremos hoy, sobre los mayores y más reveladores descubrimientos arqueológicos, esos que nos muestran el lado más oscuro de las personas que estuvieron antes de nosotros. Fosas comunes, cuerpos decapitados, esqueletos atados, víctimas de masacres violentas, partes de criaturas aterradoras y cosas inenarrables que resultan más fácil mostrar que intentar explicar. Te aseguramos que hoy te vas a sorprender y que algunas de estas cosas te costarán creer, porque las evidencias de la brutalidad que reinó en el pasado no son fáciles de digerir. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Esqueletos con grilletes. En un cementerio de la antigua Grecia fueron encontrados al menos 80 esqueletos en una fosa común. De acuerdo con los arqueólogos, estos fueron víctimas de una ejecución masiva, pues lo sorprendente del caso es que sus muñecas estaban sujetas con grilletes de hierro. Algunos de los cuerpos estaban ordenados en una larga fila en el suelo arenoso, mientras que otros estaban apilados unos encima de otros, con los brazos y piernas retorcidos y sus mandíbulas abiertas. La directora de las excavaciones indicó que todos fueron ejecutados de la misma manera, pero que se les dio un entierro respetuoso. Lo que haya sucedido fue violento, pues la mayoría tiene sus brazos atados sobre su cabeza, pero la forma ordenada en la que fueron enterrados aquellos hombres jóvenes sugiere que no eran esclavos o criminales comunes. Una de las principales teorías es que eran partidarios de Silón, un noble ateniense y campeón olímpico que organizó un golpe de estado en Atenas en el 632 a.C. El intento fracasó y Silón se ocultó en un templo de la Acrópolis, logrando escapar, pero parece que sus seguidores no tuvieron tanta suerte, y como evidencia tenemos sus restos que lo indican. Número 2. Una monja enterrada boca abajo. En una excavación ubicada en las inmediaciones del estadio de fútbol del Oxford United en Gran Bretaña, fue hallado el esqueleto de una monja medieval, y justo en ese mismo sitio se descubrieron los restos de al menos 92 personas. Según se cree, se trataba de personas religiosas que pertenecían al convento de Littlemore Priory. Sin embargo, lo que llamó la atención de los investigadores es que el esqueleto de aquella mujer estaba enterrado boca abajo, un castigo que normalmente era aplicado a aquellas monjas que eran acusadas de brujas o de haber roto sus votos al practicar sexo. Esta teoría encaja con los tristes sucesos que se sucedieron en dicho convento, el cual fue cerrado por el cardenal Wolsey en el año 1524 luego de que éste acusara a las religiosas de tener un comportamiento inmoral. Los restos de las otras 92 personas, de las que más de 30 eran mujeres, se les estimaba entre 900 y 600 años. Se cree que todas estas pertenecieron al convento. La mayoría de estas fueron encerradas boca abajo, lo que era una señal de castigo para purificar sus almas. Número 3. Pozo con víctimas de una muerte violenta. En el 2004 fue encontrado un pozo medieval en Reino Unido, el cual contenía unos 15 esqueletos humanos que se cree que fueron víctimas de una masacre antisemita ocurrida hace más de 800 años. Los científicos recurrieron a multitud de técnicas, incluyendo ingeniería genética, para arrojar luz sobre esta misteriosa matanza. Al parecer, los cuerpos fueron echados al pozo desordenadamente, algunos de cabeza, lo que sugería una muerte violenta. Es por ello que los investigadores determinaron que se trataba de víctimas de un motín antisemita que tuvo lugar en Norwich el 6 de febrero de 1190, cuando los individuos que se dirigían a la Tercera Cruzada masacraron a la comunidad judía de la ciudad. Estos resultados aportan detalles sobre un episodio conocido, en el que la población judía askenazí disminuyó repentinamente, y este tipo de matanzas puede haber sido la razón. Número 4. Una mujer vampira. Un grupo de arqueólogos encontró en Gorsica, Polonia, los restos de lo que se cree que era una mujer que consideraron vampira, la cual habría sido asesinada y enterrada durante el siglo XVII. A la mujer le colocaron una hoz muy afilada a escasos milímetros del cuello, para que se autodecapitara al despertar sobresaltada mientras regresaba a la vida. Alrededor del dedo gordo del pie le colocaron un candado para hacerle aún más difícil una posible huida. Eso fue lo que los arqueólogos encontraron. Se cree que esta era una mujer joven que pertenecía a la alta sociedad, ya que se le encontraron prendas de seda en su mortaja o ropa de entierro. Quizás fue acusada de cometer actos o cosas sobrenaturales y en aquellos tiempos
proceso era suficiente para que la gente entrara en pánico y asesinaran a alguien. Y no es solo intuición, esta mujer tenía un diente grande que sobresalía. Lo cierto es que este tipo de entierros eran muy inusuales, dado al nivel de precauciones que tomaron quienes se encargaron de enterrar a la mujer. Dariusz Poliński, quien dirigió el equipo de investigadores, dijo: las formas de protegerse contra el regreso de los muertos incluyen cortarle la cabeza o las piernas, colocar al difunto boca abajo para morder el suelo, quemarlo y aplastarlo con una piedra. La guadaña afilada es un caso bastante particular que debería decapitar o al menos lastimar seriamente. Número 5. Un hombre medieval que usaba una hoja de hierro como prótesis. El yacimiento de Longobard, localizado al norte de Italia, es el lugar exacto en el que aparecieron los restos humanos de una especie de cyborg medieval, es decir, un hombre cuyo brazo estaba sustituido por una enorme cuchilla de metal. Los arqueólogos quedaron realmente sorprendidos cuando al desenterrar y examinar el cuerpo, encontraron muestras de una amputación en el brazo izquierdo, pero no solo eso, sino que también se dieron cuenta de que la estructura ósea había sido sustituida por una prótesis en forma de cuchilla. Asimismo, los investigadores han descubierto que las muelas del lado izquierdo de su boca estaban más desgastadas, lo que es prueba de que apretaba continuamente las correas de la prótesis, sin dejar de un lado también el desgaste fuera de lo normal en el hombro izquierdo, que evidentemente fue causado por el sobrepeso y la dificultad de manejar esa enorme cuchilla. Debido a que los lombardos se caracterizaban por ser guerreros feroces, los arqueólogos pensaban que este hombre era un soldado que utilizaba esta curiosa prótesis en combate. Es decir, probablemente perdió el brazo en alguna batalla, pero eso no lo detuvo ni afectó su espíritu de lucha. Se hizo poner una hoja afilada de hierro para regresar al combate y morir como un guerrero. Número 6. Pozos con cráneos de mujeres. En el 2013, unos arqueólogos exhumaron los cráneos de unas 80 mujeres jóvenes que podrían haber formado parte de un sacrificio hace más de 4000 años en China. Estos restos fueron hallados en las ruinas de Shimao, una importante instalación arqueológica de la época neolítica, en el norte del país. Al no encontrar los restos de los esqueletos de las mujeres, los expertos concluyeron que fueron sacrificadas, al parecer durante una ceremonia vinculada con la edificación de murallas de la ciudad. No sería el primer registro de la práctica de sacrificios en China, pues se sabe que los emperadores eran sepultados con sus sirvientes y concubinas. Número 7. Garra espeluznante. En 1987, miembros de New Zealand Speleological atraviesan los sistemas de cuevas del Monte Owen, cuando descubrieron algo sorprendente. Se trataba de una garra que parecía pertenecer a una especie de animal prehistórico, algo así como un dinosaurio. Pero no solo eso, lo más sorprendente de todo es que aún conservaba músculo y tejidos de piel. Más adelante se supo que se trataba de una especie de ave conocida como moas. Mientras que algunos eran del tamaño de un pavo o un avestruz, otros podían crecer hasta 3 metros de altura y alcanzar los 200 kilogramos de peso. Las aves se extinguieron hace aproximadamente 700 u 800 años y eran originarias de Nueva Zelanda. La garra, que según los cálculos tiene más de 3300 años, fue un descubrimiento muy valioso para los investigadores, ya que como aún tenía huesos y los tejidos intactos, se pudieron realizar estudios que permitieron conocer mejor el estilo de vida de esta especie. Número 8. La primera guerra química de la historia. Aunque con un método menos sofisticado, los persas ya utilizaban armas químicas en sus asaltos hace unos 1800 años, así que su uso no es algo reciente como se cree. Esto se ha demostrado en un estudio arqueológico dirigido por el profesor de la Universidad de Leicester, Simon James, en el que se analizaron los cadáveres de 20 soldados romanos descubiertos en una excavación de Siria en los años 20. La reconstrucción de la escena por parte de los arqueólogos indica que los persas introdujeron gas tóxico, producidos con sulfato y betún, en un túnel excavado por los soldados romanos como contramina durante un asedio. Esas contraminas eran una técnica de defensa de los romanos. Qué ironía, ¿verdad? Que las hicieran para protegerse y que fuera allí en donde se encontraron cara a cara con la muerte. Aunque en el momento no se pudo explicar la razón de su muerte, la pista definitiva fue el hallazgo de restos de cristales de sulfato y betún en el túnel. El arqueólogo encargado de la investigación cree que los persas oyeron a los romanos excavar y prepararon la mezcla para inyectarla en el túnel, lo que provocó que los romanos cayeran inconscientes en segundos y tardaran solo unos pocos minutos en morir. Número 9. El hombre de Pompeya aplastado por una piedra gigante.
La tragedia de Pompeya es famosa por haber dejado a miles de personas petrificadas tras la erupción. Las imágenes de los restos de aquellas personas son más que asombrosos de ver. Pero hay cosas que todavía siguen sorprendiendo. Una excavación reciente dejó al descubierto nuevos restos humanos que indican la muerte de un hombre que falleció aplastado cuando trataba de huir de la lava. Al parecer, su tórax fue aplastado por una enorme roca de unos 300 kilos que había sido arrojada hacia él por la fuerza de la nube volcánica. Es muy probable que aquel hombre de unos 35 años de edad sufriera alguna discapacidad o tuviera dificultades para caminar, pues los análisis indicaron la presencia de una infección ósea en la tibia. Según las observaciones iniciales, parece que la víctima logró sobrevivir a la primera fase de la erupción a pesar de su cojera, y que después buscó refugio en un callejón. Lo más probable es que ahí entrara en un edificio, pues el cuerpo fue encontrado en el primer piso de uno. Estando allí, el hombre fue alcanzado por la lava, lo que lo arrastró hacia el sitio en el que la enorme roca le aplastaría el tórax y la cabeza, siendo decapitado en el instante. De hecho, se desconoce el lugar en el que se encuentra su cráneo. Número 10. Hombre enterrado debajo de un árbol. Hace algo más de 1000 años, un joven gaélico tuvo un final violento en el área rural del noreste de Irlanda. Esto lo sabemos gracias a un árbol de 100 años y al conocido fuerte viento irlandés. Los restos de este joven fueron descubiertos en las raíces del árbol luego de que el viento hiciera que éste cayera. Fue entonces cuando los arqueólogos excavaron los restos y se encontraron con que la mitad del cuerpo estaba enredado entre las raíces. Las pruebas de carbono realizadas sugieren que los restos estaban allí desde el periodo medieval, es decir, desde 1030 a 1200. Según los cálculos, el hombre tenía de 17 a 20 años de edad, y por las marcas en sus huesos se sabe que sufrió heridas de cuchillo en sus costillas y en una mano. Aunque no se sabe en sí cuál fue el motivo de su muerte, es muy probable que haya sucedido durante un conflicto o batalla local, o en una pelea personal. Por la forma en que estaba enredado, el joven recibió un entierro formal cristiano, pues su cabeza estaba hacia el oeste y el cuerpo fue puesto sobre su espalda, lo que indica que probablemente era alguien querido por la comunidad, excepto por quien sea que haya terminado con su vida. Número 11. Momias que gritan. Egipto se ha convertido en el lugar favorito de muchos arqueólogos gracias a las riquezas que han descubierto, no solo en sentido material sino también las riquezas históricas. Poder revelar los secretos de aquella sociedad y sus faraones ha sido un trabajo fascinante para muchos, pero para otros un tanto aterrador por algunos hallazgos. Uno de ellos fue el de 1881 en Luxor, cuando se consiguió a una momia de unos 3000 años de antigüedad con una expresión inolvidable. Tenía la boca abierta, como si estuviera gritando de dolor. De hecho, aquella momia y otras parecidas que encontraron más adelante se les bautizó como las momias que gritan. Por mucho tiempo la causa de su muerte había sido un misterio, pero la ciencia descubrió que se debía a un ataque cardíaco repentino, ya que tenía múltiples enfermedades en las arterias. Pero ¿por qué la embalsamaron como si estuviera gritando? Es muy probable que aquella haya sido su pose final y que la hayan encontrado horas después de su muerte, cuando ya el cuerpo estaba endurecido por el rigor mortis y ya no pudieron acomodarla. Número 12. Canibalismo entre exploradores árticos. En 1845, dos de los mejores barcos de la Royal Navy británica zarparon en busca del Paso del Noroeste, la ruta más rápida entre Europa y Asia, pero nunca más se volvió a saber de ellos. Encontrar el Paso del Noreste era una antigua ambición británica, por lo que 129 hombres partieron en su búsqueda, liderados por el veterano capitán John Franklin y dos comandantes. El contacto con ambos buques no tardó en perderse y las historias de los Inuit, que eran los esquimales de la región, fueron los que ayudaron a descubrir qué sucedió con aquellos hombres que simplemente habían desaparecido. Las teorías sobre lo que pudo suceder con esos 129 cuerpos son de lo más variadas. Algunas explican que todos los hombres murieron por distintas enfermedades como el escorbuto, la tuberculosis, el hambre, la falta de zinc, neumonía o la enfermedad de Addison por las condiciones infrahumanas que tuvieron que afrontar. Pero más que simples patologías, todo parece indicar que en realidad los navegantes tuvieron que recurrir al canibalismo, y esta es una teoría que apoyan los Inuit, quienes cuentan que hubieron varios que asesinaron y decapitaron a sus propios compañeros para alimentarse de su carne. Se encontraron 400 huesos de 11 cuerpos distintos, y el 25% de ellos tenían marcas de cuchillos, señales de que se alimentaron de ellos. Esta no sería ni la primera ni la última vez que se sabe de casos de canibalismo por supervivencia. Pero no por eso deja de ser una historia aterradora. Número 13. Sacrificios prehispánicos.
En el 2015, arqueólogos descubrieron los restos óseos de numerosas personas que pertenecían a los tlaxcaltecas, un grupo aliado del conquistador español Hernán Cortés, y quienes habían sido secuestrados por los indígenas alcolúas. Estas desafortunadas personas habían sido capturadas y posteriormente formaron parte de brutales sacrificios. Los científicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia revelaron más detalles de lo que sucedió hace 500 años después del desembarco de Hernán Cortés, y de cómo hombres, mujeres embarazadas y niños de diversos orígenes fueron víctimas de estos sacrificios: europeos, indígenas, totonacos, tlaxcaltecas, mayas, mestizos, mulatos y zambos. El análisis de los restos humanos y miles de piezas arqueológicas les permitió concluir que luego de la llegada de Cortés y durante los siguientes 6 meses, los acolúas capturaron a alrededor de 350 seguidores del conquistador y tomaron a muchos para sus rituales. Estos eran asesinados en extrañas posiciones y sus cadáveres mutilados eran dispuestos unos al lado del otro, una cabeza sobre el tórax de la otra, cráneos empalizados puestos en hileras. Esto probablemente era algo difícil de mirar. Número 14. Tumbas vikingas con cuerpos decapitados. En el año 2009 fueron descubiertos 51 cuerpos cerca de la localidad de Weymouth, en Inglaterra. Aquellos cadáveres estaban desnudos y decapitados, y se creía que se trataba de vikingos ejecutados por los habitantes del Reino Unido en el siglo X. Y luego de algunas investigaciones, esta teoría se confirmó, pues los análisis indican que aquellos cuerpos sí pertenecían a un grupo de vikingos. Los huesos maltratados señalan que hubo un enfrentamiento y que finalmente los vikingos capturados fueron decapitados. Pero eso no es lo más aterrador, pues un especialista en huesos que analizó los restos indicó que los verdugos no debían tener demasiada experiencia ya que ningún corte era recto. Por esta razón, es muy probable que aquella ejecución haya sido un desastre, pues las personas se estarían moviendo en el momento de la decapitación. Los arqueólogos hallaron los cráneos amontonados a un lado de la tumba, y los cuerpos habían sido arrojados aparte, a unos metros de distancia. Cabe destacar que había más cuerpos que cráneos, lo que llevó a la especulación de que al menos 3 cabezas fueron exhibidas en estacas como advertencia. Es probable que la arqueología sea una de las ciencias menos apreciadas en el mundo y a la que se le destina menos recursos, quizás porque los descubrimientos no nos impulsen hacia el futuro ni otorgan grandes ganancias económicas. Sin embargo, la arqueología nos ha revelado muchos misterios sobre la humanidad y el planeta. Nos cuenta la historia de nuestros inicios, de dónde venimos y hacia dónde podríamos ir eventualmente, aunque hay que decir que hay cosas realmente escalofriantes.